La lucha contra la explotación laboral, hechos históricos de los movimientos sociales y sindicales, presentado por el Grupo 7 del área de Filosofía y Lógica de la Escuela Profesional de Sociología, UNSA. Introduciéndonos al tema, nos encontramos con la revolución industrial, de las sociedades agrarias a las industriales. La invención de la máquina de vapor por James Watt en 1769 fue uno de los cambios más revolucionarios y de mayores consecuencias prácticas de nuestra era, abriendo así paso a la revolución industrial, la cual se inició en el Reino Unido en la segunda mitad del siglo XVIII. Este proceso de evolución conduce a la sociedad desde una economía agrícola tradicional hasta otra caracterizada por procesos de producción mecanizados para fabricar bienes a gran escala. La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la manufactura. Por otro lado, los niños también trabajaban y además eran uno de los objetivos más atractivos para los empresarios, porque sus salarios eran sustancialmente inferiores a los de los adultos. Una de las primeras reacciones contra este mercantilismo fue la destrucción de máquinas, a las que se responsabilizaba de la pérdida de la capacidad adquisitiva del pequeño artesano y les hacían culpables del paro. La máquina simbolizaba todo aquello que el trabajador rechazaba, y su destrucción era un buen modo de presionar a los empresarios. La reacción del gobierno británico fue la de imponer severos castigos. Buena parte de la historia del movimiento obrero ha estado marcada por la persecución y la clandestinidad. El proletariado. ¿Qué es? ¿Cómo surge? El proletariado es una clase social formada por trabajadores que realizaban sus actividades utilizando los recursos de otra persona, el cual recibe la mayor parte de los beneficios del trabajo realizado. El obrero recibe una remuneración económica a cambio del trabajo, pero todas las herramientas necesarias para su trabajo son propiedad del empleador, para el que realiza las actividades laborales. Dado que el proletariado no dispone de recursos para tener sus propios medios de producción, se ve obligado a continuar trabajando para tener un salario que le permita pagar sus facturas, encontrándose de esta manera en una situación precaria y dependiente del empresario que lo contrató, pues por sí mismo no tiene herramientas para cambiar la situación como individuo. Historia del proletariado. La palabra proletariado deriva de prole, es decir, la descendencia, los hijos. En la antigua Roma la componían los ciudadanos pobres que únicamente con su prole podían servir al Estado. Más tarde aludió a quienes carecían de bienes y eran contabilizados en las listas vecinales, únicamente por su persona y prole. Proletariado en el siglo XIX. Padecían duras jornadas de trabajo e inseguridad. La concienciación de su precaria situación los condujo a la protesta y a la reivindicación organizadas, pero también a la alienación y la desesperanza. Algunos se sumieron en el alcoholismo, el juego o la delincuencia. Al carecer de propiedades, se veían obligados a vender su fuerza. Tipos de proletarios. Tenemos al proletariado cualificado, es aquel que tiene formación profesional. Luego al proletario sin cualificación, es un obrero o trabajador sin formación profesional. El lumpen proletariado no tiene conciencia de clase, por ejemplo los mendigos, las prostitutas, los delincuentes, etc. Proletariado urbano, estos se dedicaban a las actividades industriales. Proletariado rural, las personas que se dedicaban a la agricultura y ganadería. Quizá el concepto más significativo en el que se basó el crecimiento del movimiento obrero organizado fue la lucha de clases. Esta supuso la toma de conciencia de los trabajadores de que pertenecen a una clase social diferente que sus patrones, y que para mejorar su situación el camino más adecuado era el de la lucha. Sin duda, la principal arma obrera en esta lucha de clases ha sido la huelga, en la que los trabajadores tratan de convencer a los patronos de sus exigencias mediante una demostración de fuerza de los trabajadores, paralizando la producción. El sector social más desfavorecido, el proletariado industrial, tuvo que luchar en unas condiciones muy adversas a fin de que fueran reconocidos sus derechos dentro de la sociedad capitalista. Solo a partir del año 1825 se permitió la creación de sindicatos en Gran Bretaña, por lo que hablaremos sobre lo que es un sindicato. Sindicato. Su nombre procede del griego syndikos,
hacer justicia, y su finalidad es defender y promover los intereses de los trabajadores frente a los empresarios. Procedente del sindicalismo fueron los gremios medievales, que agrupaban a los artesanos de determinados oficios, regulando la producción con todo detalle. A fines del siglo XVIII surgieron en Inglaterra las primeras asociaciones de obreros, denominadas de socorro mutuo. La compuesta de clase dominante fue la promulgación de la Combinations Laws. Así pues, el derecho de asociación y reunión fue una de las primeras reivindicaciones de los trabajadores, especialmente de los británicos. Al calor de esta ley se formaron las asociaciones de trabajadores. Las primeras organizaciones fueron las sociedades de socorro mutuos. Finalmente, en 1829, el dirigente obrero de origen irlandés Doherty creaba el primer sindicato de algodón de implantación nacional, fundado la primera central sindical de todos los oficios de la historia, la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo. Agrupaba 150 sindicatos con más de 100.000 miembros. ¿Y qué hay sobre nuestra historia? ¿Qué hay que podamos contar sobre el movimiento obrero en el Perú? El movimiento obrero en el Perú se hizo sentir en los primeros sindicatos a comienzos del siglo XX. Su principal objetivo era reglamentar importantes derechos para los trabajadores y la aprobación de la jornada de las 8 horas. Los primeros sindicatos constituyeron los sectores con más trabajadores asalariados. Las primeras manifestaciones inicialmente se centraron en la búsqueda de una mejora en las condiciones laborales y en el aumento de los salarios. Entre 1905 y 1910 se sintieron ya las primeras manifestaciones y enfrentamientos entre el gobierno y los trabajadores. Los primeros sindicatos conmemoraban las sangrientas luchas ocurridas en 1886 en Estados Unidos, mismas que establecieron la jornada de las 8 horas. En 1911 se concreta una alianza entre los líderes sindicales e intelectuales. En 1918 aparece la Federación Obrera Local de Lima, integrada por los gremios más representativos de la capital, reemplazando a la inoperante Federación Obrera Regional del Perú. Los anarquistas, a través de la Federación Limeña, consiguieron en 1919 conquistar las 8 horas de trabajo. El paro que conquistó tal jornada fue apoyado por los periódicos El Tiempo, a través de José Carlos Mariátegui, y la Federación de Estudiantes, a través de Víctor Raúl Haya de la Torre. La primera victoria sindical se dio en 1913, gracias a la huelga de los trabajadores portuarios, donde Guillermo Billinghurst les concedió a los trabajadores de los muelles del Callao las condiciones que ellos pedían para trabajar más apropiadamente. Los movimientos estudiantiles también tuvieron un papel crucial en esta lucha por la jornada de las 8 horas. Haya de la Torre, como participante entre estos estudiantes, menciona que la importancia histórica de la jornada de las 8 horas fue que por primera vez los estudiantes se incorporaron a un movimiento obrero y se forma un frente único. Esa es la única novedad. Ese es su valor histórico. El movimiento se inicia en la fábrica El Inca. Lima quedó sin agua, sin luz, bajo ley marcial. En los momentos cruciales del movimiento, cuando habían saqueos, muertos en las calles, propuse que la Federación de Estudiantes participara. Fue así que en 1919, en Lima, se desató una huelga que duró 3 días tensos, donde se reconoció al final la Federación de Trabajadores Textiles y se incorporó la ley de las 8 horas laborales.